Hoy vamos a ver el capítulo 14 entero del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Cuando en nuestra cultura latina, ya hablo de España y Latinoamérica, se habla de religión, o le preguntas a alguien si es creyente, te dice lo primero, a mí los curas, ¿no? O sea, lo de los curas es como sinónimo de Dios, religión, todo lo que haga. Y según lo que piensen de los curas, claro, pensarán de todo lo demás. Si lo que los ven son como sinvergüenzas, pues todo lo que tiene que decir es malo, ¿no? Si realmente le tienen algo de respeto, pues hablarán de otra manera, claro, de la Iglesia. Pero el concepto de sacerdocio nos es más fácil de entender en nuestra cultura latina que en otros países, donde realmente esto suena a historias muy lejanas. Nadie sabe ya lo que es un sacerdote. Pero en la Biblia tenemos que darnos cuenta que tiene un papel muy especial el tema del sacerdocio. Y para comprenderlo una y otra vez hace énfasis la Escritura en lo que es ello. Por eso vamos a considerar hoy algo de lo que significa ese sacerdocio para nosotros hoy, a la luz de este libro de Génesis en el capítulo 14. Dice así Génesis capítulo 14. Aconteció los días de Amrafel, rey de Sinar, Arioc, el rey de Elashar, Kedorlaomer, rey de Elam, y Tidal, rey de Joim, que estos hicieron guerra contra Bera, el rey de Sodoma, contra Birsa, rey de Gomorra, contra Sinaf, rey de Azma, contra Semeber, rey de Seboim, y contra el rey de Bela, la cual es Soar. Todos estos se juntaron en el valle de Sidim, que es el mar salado. 12 años habían servido a Kedorlaomer, y en el 13º se rebelaron. Y en el año 14 vino Kedorlaomer y los reyes que estaban de su parte, y derrotaron a los refaitas en Astarot Karnaim, a los zucitas en Ham y a los semitas en Sabe Kiriataim, y a los oreos en el monte de Seir, hasta la llanura de Param, que está junto al desierto. Y volvieron y vinieron a Enmispat, que es Cades, y devastaron todo el país de los amalecitas, y también al amorreo que habitaba en Haseson Tamar. Y salieron al rey de Sodoma, el rey de Gomorra, el rey de Azma, el rey de Seboim, el rey de Belá, que es Soar, y ordenaron contra ellos batalla en el valle de Sidim. Esto es, contra Kedorlaomer, rey de Elam, Tidal, rey de Joim, Amrafel, rey de Sinar, y Arioc, rey de Eleazar. 4 reyes contra 5. Y el valle de Sidim estaba lleno de pozos de asfalto. Y cuando huyeron el rey de Sodoma y el de Gomorra, algunos cayeron allí. Y los demás huyeron al monte. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y de Gomorra y todas sus provisiones y se fueron. Tomaron también a Lot, que era el hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en el encinar de Manré, el amorreo, hermano de Escol y hermano de Aner, los cuales eran aliados de Abraham. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero, y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche él y sus siervos, y les atacó, y les fue siguiendo hasta Joba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes y también a Lot, su pariente, y sus bienes a las mujeres y demás gente. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo, al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino, y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Y entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano al Señor, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. La Biblia está llena así de lo que parecen guerras lejanas, de reyes desconocidos para nosotros. Aparte de ser un trabalenguas el comienzo de este capítulo, para aquel que no esté adiestrado en los nombres de los reyes cananeos, es tremendamente difícil para muchos poder ver su pertinencia, su relevancia en el día de hoy.
Pero el sentido que tiene en esta historia, si observáis en primer lugar, es que vemos a Abraham inmerso en el mundo en que estaba. A diferencia de lo que muchos creyentes se creen, que viven como eremitas apartados de la vida, Abraham estaba en medio del mundo con todos sus aconteceres. Y eso ha implicado siempre todo tipo de conflictos y de guerras. Lo que aquí se describe es como el enfrentamiento de una serie de reyezuelos. Por estos reinos tenemos que pensar poco más o menos que ciudades. Son pequeños destacamentos que están en disputa unos con otros y que inteligentemente, que de eso se trata la política, no de ser inteligente, pero sí de hacer alianzas, que es lo que hacen acá, habían unido varios de ellos para poder defenderse el uno al otro, ¿no? Ser aliados. Y como podemos ver en estos días, a raíz del conflicto en Ucrania, también muchos buscan alianza en la hora y el tiempo de necesidad, porque uno solo no puede enfrentarse a sus enemigos. Esto forma parte de la lógica y de la realidad natural. Y así es como se describe al principio de este capítulo el conflicto, ¿no?, entre todos estos señores, digamos, de la guerra y reyezuelos, en torno a lo que parece el Mar Muerto. La referencia al Mar Salado parece indicar lo que es ahora esa zona, aunque hay aspectos del relato que parecen anacrónicos. La tribu de Dan todavía no existía, no está muy claro exactamente dónde ubicarlo, y vemos que incluso la figura, como vamos a ver, de Melquisedec como rey de Salem, no está del todo claro que se refiera a Jerusalén, aunque tradicionalmente se ha entendido que ese podía ser el nombre también que tenían los cananeos para esta ciudad. Estamos en una historia primitiva, pero en la cual está Abraham en medio de ello. Abraham, como recordáis, había salido con Lot, de aquella ciudad de Ur, de los caldeos, el centro tan importante de Mesopotamia, y había salido por el llamado de Dios. Pero habíamos visto cómo finalmente tienen que separar sus caminos y le da generosamente a Abraham la oportunidad a Lot de escoger primero a dónde va. Y Lot escoge esa cercanía en torno a Sodoma, que vemos aquí su señor, igualmente que Gomorra, que ocupan un papel importante en esta historia. Como tantas veces en el relato bíblico, la frustración que tenemos, claro, es que no hay un juicio moral de todo ello. Por lo tanto, que se han hecho muchos sermones sobre comprometerse con el mundo y cómo Lot estaba aquí colocado en una situación de compromiso espiritual, el texto silencia totalmente ese tipo de lecciones. Y por lo tanto, también la aplicación principal nunca puede ser esa. Puede ser una implicación que sacamos, pero el texto claramente no nos hace ningún juicio sobre Lot. Lo que sí nos muestra la responsabilidad de Abraham. Abraham no solamente era su tío, como nos recuerda aquí el texto, sino que toma el papel de lo que bíblicamente llamaríamos el hermano mayor. El hermano mayor en la Escritura es aquel que tiene una responsabilidad especial, no solamente por el orden de nacimiento, sino también respecto a sus hermanos. Y constantemente en la Escritura, desde aquellos dos primeros hermanos, Caín y Abel, vemos la responsabilidad que tenía el hermano mayor y el completo fracaso que muchas veces es esa responsabilidad. Lejos de poder salvar a sus hermanos, muchas veces se desentiende ese hermano mayor. Y Dios cambia incluso muchas veces el orden de la bendición de la primogenitura del primero de los hermanos a otro de ellos, ¿no? Pero vemos que Abraham aquí marca una diferencia. Abraham se compromete, pero se compromete para salvar y rescatar a su sobrino Lot. En este sentido es un ejemplo de lo que sería bíblicamente el hermano mayor. Esto es muy importante, claro, a la luz del Evangelio, porque recordáis que la historia, la parábola más conocida de Jesús es aquel padre que tenía dos hermanos, no uno, ojo, sino dos, ¿no? Y esos dos hermanos, ¿no?, el más conocido es el que llamamos el pródigo, aquel que malgasta su vida y finalmente regresa a casa arrepentido y recibe el abrazo de amor del padre. Pero hay otro hermano del cual no nos gusta hablar tanto, porque se parece a muchos de nosotros. Era el que estaba siempre en su casa, el que era cercano a su padre, y aquel precisamente a quien les cuenta la historia Jesús. Dice en ese capítulo 15 de Lucas, Jesús, que le dirigía estas historias a los fariseos, maestros de la ley, escribas, y a aquellos que parecen reflejados en ese hermano mayor. Y ese hermano mayor se niega a entrar en la fiesta porque ese su hermano perdido ha sido recuperado. Y el padre sale, le implora, le ruega que por favor entre a participar de la celebración de su padre. Pero él no comparte el corazón del padre. Está cerca de él, pero realmente no siente como su padre siente. Y por eso, en su orgullo y su soberbia, queda fuera y no quiere participar de la fiesta del padre. Todas estas historias, claro, nos apuntan a aquel hermano mayor que necesitamos, que no es ninguno de ellos, claro, sino Cristo Jesús.
Cristo Jesús es ese Hijo único de Dios, es el primogénito no solamente como primero, sino aquel que toma la responsabilidad del hermano mayor. Él es el hermano mayor que ha venido del cielo, tan lejos a buscarnos allá donde estábamos cuando estábamos perdidos. Por lo tanto, el mensaje cristiano, lo que tenemos una y otra vez que recordar acerca de Cristo Jesús es que Él ha venido a rescatarnos. Dice el Evangelio de Marcos que Él vino para dar su vida en rescate. Y por lo tanto el cristianismo, como muchos han dicho, no es una religión de superación moral, no es una religión de entendimiento o iluminación intelectual, es una esperanza de rescate. Packer, el gran maestro de la escritura, le gustaba así describir el mensaje cristiano. Por lo tanto, siempre que nos hablemos del cristianismo, una prueba y test de saber si estamos siendo fieles a lo que del cristianismo nos presenta la escritura, es siempre enfatizar su aspecto de salvación. Si estamos dando a entender que el Evangelio es Dios salvando pecadores, rescatando, librando a personas perdidas, entonces somos realmente fieles al corazón de Dios. Porque Dios en su corazón se complace por el arrepentimiento y la salvación de una sola persona. Hay más júbilo en los cielos por ello que por ninguna otra cosa. Por lo tanto, si queremos estar cerca del corazón de Dios, debemos siempre tener esa misma mentalidad y propósito de misión de rescate. Estamos en este mundo para salvar, para rescatar. Es realmente la oportunidad que Dios nos ha dado. Y el ministerio cristiano, sobre todas las cosas, ha de ser de eso, una misión de rescate. Porque precisamente Dios nos ha dejado en este mundo con un propósito. Y es ese también, el de mostrar esa salvación que hay en Cristo Jesús. Y Abraham, por lo tanto, va a buscar, el hebreo, como se nos dice aquí en nuestro texto, a Lot. Cae sobre ellos y sus siervos les ataca y logra recobrar todos los bienes y también a Lot, su pariente, en el versículo 16, junto con sus mujeres y demás gente. Y cuando vuelve, aparece este personaje que tan enigmático nos resulta a la luz del Nuevo Testamento, que es Melquisedec. Versículo 18. Se nos presenta como rey de Salem y nos dice también en el texto de Hebreos que hemos leído antes que su nombre significa rey de justicia, pero Salem significa rey de paz. Aúna, por lo tanto, dos realidades clave en la Escritura, que es la justicia y la paz. Ambos están unidos a esa su persona. Pero es que además hay algo singular. Este rey es también un sacerdote. Normalmente en los pueblos antiguos siempre había esas dos funciones y cargos de responsabilidad que tenían el eje social en torno a ellos. Estaba el rey, el poder político, y estaba el poder religioso que era el sacerdocio. Y en el pueblo judío también vemos que no se confunden. En el pueblo judío los reyes no son sacerdotes, pueden presentar ofrendas a veces, hacer reconocimiento a Dios o agradecimiento a Él, pero no ejercen la función de un sacerdote. Pero este es el rey sacerdote, si nos fijamos, es Melquisedec. Inmediatamente, en cuanto aparece el pan y el vino en el versículo 18, ya a todos en nuestra mentalidad de origen católico nos viene inmediatamente la Santa Eucaristía, el sacramento y todo lo demás. Bueno, de esa forma, claro, los comentaristas católicos se encuentran por todos los lugares de la Biblia referentes a la Eucaristía. Claro, si cada vez que aparece el pan y el vino estamos hablando de los símbolos que el Señor Jesús instituyó, claro, hay mucho realmente en lo que podíamos relacionarlo. Pero básicamente el pan y el vino significa la comunión, la participación íntima de ese acto de comer juntos de esas dos personas. No tiene un significado mágico o sacramental, ¿no? Inmediatamente la pregunta que nos viene a nosotros es si como Hebreos nos dice que así es Cristo Jesús, ¿se trata esto de una visita, manifestación, encarnación de Cristo Jesús antes de su muerte? Yo creo, como otros comentaristas, Don Carson, por ejemplo, que no es este el caso. Yo creo que por la expresión que utiliza la propia epístola a los Hebreos, vamos a leer en el capítulo 7, hemos leído antes el capítulo entero, si os fijáis, el énfasis mismo que dice la enseñanza del Nuevo Testamento sobre él, en Hebreos 7, capítulo 3, nos dice que es hecho semejante al Hijo de Dios.
Por lo tanto, no estamos hablando de lo que llamaríamos una cristofanía, una encarnación de Cristo antes de su mundo, antes de venir al mundo, sino de una analogía, de una similitud, de una comparación. Es alguien semejante a lo que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? En primer lugar, porque así lo dice Hebreos, pero en segundo lugar también cuando aparece en la Escritura el ángel del Señor, esta figura que parece más claramente una cristofanía, se confunde siempre la manera en que se habla de él como un ángel, como si se hablara de Dios mismo. Encontráis pasajes, como veremos en la historia de Abraham, que se nos dice que viene un ángel del Señor y a veces le llama ángel y a veces le llama Dios y confunde una y otra vez. Se trata claramente de una indicación que parece una manifestación de Dios en la carne, en el cuerpo. No es así en el caso de Melquisedec. Hay otros argumentos más que podríamos dar, pero no es esencial o fundamental. Lo importante es que tenemos que ver es que Él nos habla de quién es Cristo Jesús. Claro, ¿qué es lo que nos dice aquí que nos llama la atención de él? Nos dice que de Melquisedec en Hebreos también que él no tenía genealogía, ¿no? Recordáis que hemos leído antes en Hebreos capítulo 7 que ese Melquisedec que sale a recibir a Abraham, ¿no? Dice el versículo 3 que era sin padre y sin madre, era sin genealogía, no tenía principio ni días, ni fin de vida, sino que era hecho semejante al Hijo de Dios, por lo que permanece sacerdote para siempre. Por lo tanto, muchos también de los que prefieren pensar que esto es una manifestación de Cristo antes de su venida al mundo, apuntan a este hecho de que no tenga genealogía, no tenga principio ni fin. Pero un tercer y último argumento por el cual yo creo que no se trata de una manifestación de Cristo antes de su encarnación es que lo característico del libro de Génesis, si empezáis ya a adivinar a la luz de lo que hemos visto, es que todos tienen genealogía. O sea, no hay ningún personaje en la historia del libro del Génesis que no se diga de quién es hijo. Porque en el lenguaje bíblico, quien no es hijo de alguien no es hijo de nadie. O sea, realmente todo el mundo se define, se presenta por su relación paternal, excepto Melquisedec. Melquisedec no se da genealogía alguna. Por lo tanto, lo que está diciendo aquí en Hebreos no es que venga de la eternidad como un aparecido, sino simplemente que de él no hay genealogía. ¿Por qué lo dice? Porque dice que es hecho sacerdote sin pertenecer a ello por un linaje familiar. Y esto es algo chocante para el que conoce la ley que vendrá después. Porque la ley de Moisés establece que nadie puede ser sacerdote si no es de la tribu de Leví. Hay sacerdotes y hay levitas, pero todo sacerdote es levita. Inevitablemente tienes que ser hijo de la tribu de Leví para ser sacerdote. Pero él es un sacerdocio distinto. El suyo no tiene genealogía, no viene por linaje. Tampoco se nos dice, por lo tanto, que tenga descendiente. No obtiene más continuidad o sucesión. Es un sacerdocio único, el sacerdocio de Melquisedec. Y esto es lo que Hebreos 7 utiliza para mostrarnos como revelación de quién es Cristo Jesús. Vemos también a continuación que bendiciéndole le dice, bendito sea Abraham, con su nombre primero, del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra, bendito del Dios Altísimo, que ha entregado sus enemigos en su mano al liberar a Lot. Y entonces le da a Abraham, a Melquisedec, los diezmos. Quiero pararme, ya que no es habitual normalmente en la escritura las referencias a los diezmos para hablar algo de ello, ya que es una de estas características particulares del mundo evangélico, el tema del diezmo. ¿Cómo tenemos que entender el diezmo? La mayor parte lo entienden a partir de un texto de Malaquías, del final del Antiguo Testamento, y lo asocian de la siguiente manera. Vamos a leerlo. En Malaquías capítulo 3, verso 10. Es el final del Antiguo Testamento, es el último profeta de los llamados menores, y vamos a leer en ese capítulo 3 de Malaquías el versículo que lleva el número 10. Dice así: traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición, hasta que sobreabunde. La idea que muchos evangélicos tienen a raíz de este texto es que el diezmo, por lo tanto, es una institución que Dios establece por el cual Dios te bendecirá en la medida que tú seas obediente con Él.
Si tú diezmas y das literalmente el diezmo de todo lo que recibes, el Señor literalmente abrirá las puertas de los cielos y te llenará y colmará de bendición. No es extraño, por lo tanto, que todo un evangelio de prosperidad haya crecido en torno a esto. La idea que se sugiere es que si uno diezma, por lo tanto, el Señor también le compensará, si queremos decirle, por una bendición extraordinaria. Y el testimonio que te dan muchos creyentes es que a partir de esa su obediencia es que el Señor les ha bendecido. Antes podían tener más o menos éxito en la vida, más o menos prosperidad, pero desde que se comprometieron a diezmar, el Señor les ha llenado totalmente de bendiciones. La pregunta que nos hacemos ahora es esto, realmente la enseñanza bíblica. Tenemos que verla en el contexto, como todo texto. Todo texto sin su contexto es un pretexto. Y el texto de Malaquías está hablando de un concreto caso. El caso de los sacerdotes infieles en el templo de Dios que habían roto todos sus compromisos y pactos. Se habían divorciado de sus mujeres, vivían en una franca inmoralidad y uno de los deberes que tenía el sacerdote, vemos, era el del diezmo. ¿Por qué? Porque cuando hablamos del diezmo a la luz de la ley de Dios, de la ley mosaica, no estamos hablando de una sola orden o mandato de Dios. Básicamente, vamos a ver, hay 4 diezmos en la Escritura según la ley del Antiguo Testamento. El primero es el que encontramos en la Escritura, en primer lugar, en la institución que Dios nos da en Levítico. Vemos cómo el Señor establece, en primer lugar, que hay un diezmo que se ha de dar por parte de los levitas a los sacerdotes. Y ese diezmo vemos que es el que correspondería de esa tribu de Leví dar al sacerdocio. En segundo lugar, encontramos el caso de Nehemías, capítulo 10, versículo 38. En este caso, lo que encontramos es como el sacerdote también, cuando los levitas reciben el diezmo, también ha de dar otro diezmo. Este es el contexto de Malaquías. En Malaquías está hablando de la orden del diezmo que hay dada a levitas y a sacerdotes, 2 diezmos distintos. Luego, a continuación, encontramos otro diezmo. El diezmo que tiene que ver con la peregrinación, si queremos decirlo, cuando se va a Jerusalén y se presenta ofrenda a Dios. En este caso, encontramos también que se presentaba otro diezmo al Señor. Y encontramos también, finalmente, otro diezmo, que es el que se daba para las personas necesitadas como una forma de caridad. Por lo tanto, en la ley del Antiguo Testamento no hay uno, sino hay 4 diezmos. Uno de ellos, este último, por ejemplo, se da, el diezmo se da cada 3 años, no es cada año específicamente. En total, para resumirlo, puesto que es un tema muy amplio, lo que podríamos decir que en general, podríamos decir que lo que tenía que dar a alguien bajo la ley judía era aproximadamente el 33,3% de todos sus ingresos. Por lo tanto, cuando alguien dice que da el diezmo, desde luego que no se crea que lo está dando conforme a la ley, porque conforme a la ley el diezmo no era el diezmo, era lo que se daba de acuerdo a sus 4 diezmos. ¿Cuál es el problema de usar un pasaje de la ley como esta, ¿no?, con una validez permanente hasta el día de hoy? Es lo que encontramos en Gálatas capítulo 5, versículo 3, el pasaje de la ley que nos habla el apóstol Pablo. En Gálatas capítulo 5, versículo 3, dice así la Escritura. Y otra vez testifico, dice el apóstol, a todo hombre que se circuncida, o sea, que se hace judío, que vive bajo la ley judía, dice que está obligado a guardar toda la ley. Por lo tanto, si eres un cristiano judaizante, si lo que crees es que tienes que vivir como un judío, tienes que vivir como un judío en todo, no solamente en el diezmo. Tienes que vivir conforme a todas las reglas que hay, de ofrendas, de sacrificios, todas las pautas que establece la ley mosaica. Pero no tiene sentido, a la luz del Nuevo Testamento, tomar un mandamiento aislado y decir que este es el que es válido para hoy y olvidas todos los demás. En Gálatas capítulo 3 te dice que el que está bajo la ley en todo aspecto que tiene. Hebreos, vamos al capítulo 8 de Hebreos, versículo 13. ¿Qué dice?
la escritura en Hebreos 8:13. Dice así: al decir nuevo pacto, yo he dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Por lo tanto, la razón por la que creemos que el mandamiento del diezmo no es una ley como lo era para el judío es por la razón y la lógica del nuevo pacto. O creemos que estamos bajo el antiguo pacto y bajo la ley de Moisés, con todo lo que eso supone, o estamos en un nuevo pacto. Si estamos en un nuevo pacto, la razón, por lo tanto, por la cual podemos presentar a Dios el diezmo de todo lo que tenemos o cualquier otra cosa, no puede ser la razón de la ley. La razón de la ley no es la base para ninguna ofrenda, para ningún donativo, para nada de lo que damos a Dios. No es por causa de la ley, porque estamos en un nuevo pacto, estamos bajo la gracia de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Significa, en las palabras de 2 de Corintios, el apóstol Pablo dice así, en 2 de Corintios, capítulos 8 y 9, es la enseñanza del Nuevo Testamento sobre las ofrendas. Dice en el versículo 7 de 2 de Corintios 8, 7, por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Lo que caracteriza ese nuevo pacto y la enseñanza en la cual estamos ahora en este tiempo es la gracia de Dios. Es por gracia que somos salvos y rescatados, y es por gracia que debemos vivir. ¿Qué significa la gracia? La gracia significa la generosidad de Dios, la increíble benevolencia y magnanimidad de Dios nuestro Padre. Queridos hermanas y hermanos, amigas y amigos, Dios en Cristo Jesús no ha diezmado su sangre por nosotros. El Señor no ha dado una parte de su vida. El Señor se entregó en la cruz del Calvario en su totalidad. Por lo tanto, al Señor no le pertenece solamente una décima parte de lo que tú tienes o recibes. Al Señor le pertenece todo. No hay nada que a Dios le des que Él no te haya dado antes. El Señor en su gracia y misericordia nos ha entregado todas las cosas. Todas son nuestras por medio de Cristo Jesús. ¿Esa es una excusa para no dar nada? Por supuesto que no. Eso sería una gracia barata. Si dices, como de Dios es todo, yo no doy nada, pues ¿qué tipo de fe y agradecimiento tienes a Dios? Por supuesto que tiene sentido el hablar de un diezmo como una orientación o como una idea de lo que puedes dar, pero nunca lo tomes como un principio de la ley. Porque lo que Dios nos pide es más de lo que la ley nos da. Y la ley, como hemos dicho, ni siquiera era el 10%, era muchísimo más. Por lo tanto, tenemos que considerar que todo lo que damos a Dios en Cristo Jesús tiene que mostrar esa gratitud a Dios completa. Dice así también la palabra de Dios en este texto de 2 de Corintios capítulo 8. No hablo como quien manda, dice el versículo 8, para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad de vuestro amor, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuerais enriquecidos. Lo que el Señor nos muestra aquí, como en todo aspecto de la enseñanza cristiana, es que la gracia es lo que ha de presidir y dirigir toda nuestra vida. Si el Señor ha dado todo por gracia, nosotros también tenemos que hacerlo considerando quién es Cristo Jesús y lo que ha hecho. Cristo era rico, tenía todas las riquezas de la gloria de Dios y se despojó de ellas y se hizo pobre. Volvemos al texto de Génesis. ¿Qué es lo que hace Abraham con Melquisedec? Lo que le da es una sola ofrenda, una sola vez el diezmo de lo que tiene, pero de lo que ha sido el botín que ha tomado de ese reino. Pero ¿qué hace con ese botín a continuación? No quiere nada de ello. Por lo tanto, no es que se queda con el resto y le da el 10º a Melquisedec. No, es que se desprende de todo ello porque no quiere que del rey de Sodoma haya recibido nada como recompensa por lo que ha hecho. Ni siquiera antes de la ley de Dios, estamos en el Génesis, todavía no ha venido la ley de Moisés,
lo que presidía la conducta y el comportamiento de hombres como Abraham era ese principio legalista. Lo que vemos es la clara, radical y completa entrega que tiene Abraham de reconocimiento a quién es Dios. Y lo hace la persona de Melquisedec. Y le entrega eso de lo cual a sí mismo se despoja y se desprende. La enseñanza de 2 de Corintios, por lo tanto, es que todo lo que tenemos es de Dios y lo que hacemos es devolverle algo de lo que el Señor nos ha dado. Pero el Señor nos dice también en el capítulo 9 que Él ama al dador alegre, dice la Escritura. Eso significa que nadie debe dar por obligación, por necesidad. La razón por la que decimos siempre cada vez que se recoge la ofrenda que nadie tiene que sentirse obligado a participar en ella es porque sería una completa contradicción. Que si el culto es voluntario a Dios y fuera de agradecimiento a Dios, tuviera un precio que es la ofrenda. Y si tú no das la colecta, tú no participas del culto a Dios. Dios no se complace, no se agrada, no se satisface en nada que no viene del corazón y voluntariamente. Y del corazón y voluntariamente Dios se complace, le des todo lo que le des. Es cierto que la Escritura dice que debemos dar conforme a lo que tenemos. Obviamente, cuando una persona tiene necesidad, no se le pide que se prive de todo lo poco que tenga. Pero vemos que el principio que hay no es el principio de la ley. Recordad a aquella mujer viuda del Evangelio. De lo poco que tenía dio todo. Por lo tanto, ni siquiera podemos decir que haya derechos en este sentido a nada de lo que tenemos. Lo que llama es al corazón alegre, al corazón que da voluntariamente y libremente a Dios y que mira, por lo tanto, a Cristo Jesús y en Él la gracia que tenemos. Por lo tanto, no tiene valor la enseñanza del diezmo. Tiene valor en cuanto a responsabilidad que tenemos, en cuanto a todo lo que el Señor nos ha dado para la obra de Dios, el sostenimiento de la Iglesia y la extensión del Evangelio. Por supuesto que tiene valor todo lo que se hace en la Iglesia. Pero cuidado, no lo basemos en una ley que no tiene la validez para nosotros. No lo hacemos por una razón legal, y menos aún, como se enseña en tantas iglesias, porque hay una bendición conectada con ello. Esto no tiene sentido a la luz de la palabra de Dios. La palabra de Dios no podemos tratar con Dios con semejantes negocios. Yo te doy, tú me das. Así yo le entrego y así recibiré de Dios. Dios no funciona de esta manera. Y quien así trata con Dios en vez de la bendición de Dios, lo que va a conocer es algo muy diferente, porque Dios no entra en semejantes tratos. Por lo tanto, vemos que la Escritura nos muestra aquí, en el caso de Abraham, ¿no?, esa entrega a Dios que vemos aquí. Vamos al Salmo 110, al versículo 4. Salmo 110, versículo 4. Dice así, la Escritura es el Salmo de David. Que juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y luego cuando vamos a la Epístola a los Hebreos, capítulo 7, se menciona exactamente las mismas palabras en la enseñanza del Nuevo Testamento. ¿Qué es lo que tenemos entonces que pensar finalmente acerca de Melquisedec? Tenemos que pensar en lo que significa el sacerdocio. El sacerdocio es, sabemos, la mediación entre Dios y los hombres. Es aquel, digamos, que te pone en relación con aquel al que tú no tienes acceso directo, al cual no puedes dirigirte. Uno de estos antiguos predicadores de la radio, uno de los que más respeto me merece, Donald Barnhouse, que vivió como a la primera mitad del siglo pasado, era antes de muchos de los más famosos predicadores. Él fue un tiempo pastor en una pequeña iglesia evangélica de la francesa, en Suiza, en un pequeño pueblo. Y tenía amistad como debemos tener relación con el cura que estaba al lado y hablaba con él. Y hablaba también, claro, como debemos hablar de nuestras diferencias, ¿no?, así como también tener la relación humana que podemos tener con cualquier persona. Y en las conversaciones que tenía con el cura de aquel pequeño pueblo, le dijo un día al sacerdote, dice, ¿y por qué no rezas a los santos, no? Tú fíjate, aquí,
Francia mismo tiene un presidente, ¿no? Tiene ministros de todo tipo, ministros de agricultura y de lo que hay. Si tú no puedes llegar al presidente, el presidente tiene una agenda que tú no puedes acercarte. ¿Qué es lo que haces? Te diriges a uno de sus ministros a ver si por medio de él logras la intermediación, la intercesión para llegar al presidente. Pues estos son los santos. Claro, lo que él quería decir es que el presidente sería como Dios, ¿no? Y necesitas como la intermediación de alguien que hable en tu favor delante de él. Y eso serían para él los ministros. Y le dijo a aquel predicador, la mediación que realmente serviría sería la del hijo del presidente. Piense que yo soy el hijo del presidente, que yo tengo realmente acceso a él como mi padre en cualquier momento. Pues de esto es de lo que nos habla la palabra de Dios y la Escritura. Si tenemos a Cristo Jesús, al Hijo de Dios mismo, ¿qué otra mediación necesitamos? Es de esto de lo que está hablando aquí el apóstol en la enseñanza del Nuevo Testamento. Es por medio de la mediación del Hijo de Dios, Cristo Jesús. Él es sacerdote, sumo sacerdote, pontífice, todos los títulos que podemos pensar acerca de él. ¿Y por cuánto tiempo? Lo es para siempre, es lo que está diciendo aquí en Hebreos. El sacerdocio, como dice la Epístola a los Hebreos, depende de la vida de una persona. Es un sacerdocio imperfecto, en primer lugar, por el tiempo, como vemos. El sacerdote solamente puede servir a Dios en la medida, ¿no?, en la cual durante un tiempo puede ejercer esa función y ese papel. Pero, inevitablemente, todo sacerdote, como nos dice Hebreos, muere y su vida acaba. ¿Y quién va a interceder por nosotros una vez que Él no esté? Cristo Jesús es el único que es sumo sacerdote para siempre. En segundo lugar, Hebreos nos dice que es un sacerdocio superior a ningún otro. ¿Por qué? Porque es perfecto. Toda otra mediación e intermediación cuenta con el hecho de la imperfección, de la debilidad de ese sacerdocio humano. ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona que en el servicio a Dios pueda aunar todas las cualidades y virtudes que se deben esperar de alguien que hace mediación o intercesión delante de Dios. Los pastores sabéis que son muy diferentes. Hay pastores que tienen facilidades para predicar, hay otros pastores que son mejores en el contacto personal e individual, hay algunos que dedican más tiempo a la oración y otros que dedican más a hablar a otras personas y nunca puedes unirlo todo en la misma persona. No todos tienen las mismas virtudes y los mismos dones. Y sobre todo, lo que nos dice Hebreos, son pecadores. Tienen grandes contradicciones. Hay cosas que realmente no cuadran con lo que verdaderamente Dios requiere de un siervo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo podemos comparar el sacerdocio de Cristo con ninguna otra mediación? Lo que nos llama la Escritura, por lo tanto, es a buscar y a rogar en el nombre de Cristo. ¿Qué es lo que debemos esperar de Él? Nos dice la Escritura. En primer lugar, el perdón. El sacerdocio está hecho para buscar la reconciliación y aceptación de Dios por medio de sacrificios y ofrendas. ¿Cuál era el problema en la ley mosaica? Que no había sacrificio y ofrenda suficiente para poder ser aceptable delante de Dios. ¿O es que os creéis, dice Hebreos, que la sangre de aquellos animales servía para perdonar los pecados de alguien? Realmente no tenía ese sentido último, era Dios el que perdonaba, no era la sangre de sus animales la que lograba la expiación o reconciliación de nadie. Por lo tanto, necesitamos otra sangre mayor que la de ninguna otra ofrenda, la sangre del sacerdote mismo, que es Cristo Jesús. Él, por lo tanto, es constituido de acuerdo a una orden, Melquisedec, que no tiene genealogía humana, que no tiene origen ni tiene sucesión. Es único, es el sacerdocio exclusivo de Cristo Jesús. Y nos dice aquí en Hebreos capítulo 7 que así también considerad a Abraham el patriarca como dio diezmos de todo ese botín y ciertamente que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar el pueblo los diezmos según la ley. Lo que os he explicado antes, versículo 5. ¿De qué diezmos está hablando aquí? De los diezmos que los levitas tenían que dar a los sacerdotes, de una orden concreta, de lo que estaba hablando en la ley de Dios. Es decir, de sus hermanos, aunque estos hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos.
No era un sacerdote como vemos en la ley mosaica. Y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Así que ciertamente reciben diezmos hombres mortales, pero ahí hay uno de que se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham el diezmo pagó también el diezmo Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le sale al encuentro. Si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad tenemos de otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, que no fuera hallado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar, porque manifiesto que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, y no de la de Leví, por lo cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto, si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Fijaos en esta expresión, de una vida indestructible. Ese sacerdocio de Cristo Jesús podía morir. En aquella cruz del Calvario, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, pero resucitó de la muerte al tercer día, mostrando el poder de una vida indestructible. Lo que caracteriza, por lo tanto, el sacerdocio de Cristo Jesús en Hebreos es que está vivo. No es un sacerdocio que está constituido bajo el límite y la realidad de la muerte. Ha vencido a la muerte y actúa, por lo tanto, eternamente con ese poder indestructible. Por eso es que da testimonio de él, dice citando el Salmo, que tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad y de su ineficacia. Volver a la ley de Dios, como dice Gálatas, es realmente entendida como el pueblo judío vivía bajo la ley, una desgracia en vez de una bendición. Porque vivir bajo la ley, en primer lugar, nos dice que es vivir bajo la debilidad que la ley suponía. Y la ley estaba constituida por ese sacerdocio débil, imperfecto, que no era capaz realmente de poder sostener al hombre, mientras que por el sacerdocio de Cristo Jesús somos salvos eternamente. Es por un poder indestructible que Él nos libra y nos salva, no con debilidad, sino con poder. El poder que se manifestó en la cruz del Calvario. En esa su debilidad estaba el mayor poder de Dios. No el poder que el mundo conoce, sino el poder de la cruz. Y en segundo lugar nos dice que es también eficaz. ¿Por qué? Porque o Cristo muere para la salvación de alguien o no es eficaz para nada su muerte. Si nuestra visión de la cruz y de la redención es una redención condicional, depende de si tú crees o no crees, depende realmente de la respuesta que tú des, entonces es cuando potencialmente esa sangre de Cristo derramada se hace eficaz, y es potencialmente eficaz, pero no tiene realmente eficacia hasta que tú no tienes la fe, entonces es cuando se hace eficaz. Entonces nuestra visión de la cruz de Cristo está muy lejos de lo que nos presenta en el Nuevo Testamento. La sangre de Cristo Jesús es poderosa, pero eficaz también para salvar los pecados. El pecador arrepentido que viene a Cristo Jesús y recibe los beneficios de la cruz de Cristo es salvo por sus pecados pasados, presentes y futuros. Tiene la salvación eterna que solo Cristo Jesús puede dar. Porque la muerte de Cristo es su sangre derramada eficaz para limpiar nuestros pecados. No pienses que hay un mal en tu vida que Dios no puede perdonar por la sangre de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús cubre todo pecado. La enseñanza, por lo tanto, del testimonio apostólico que tenemos aquí es muy poderosa. Nos habla de la realidad de un poder y de su eficacia, de su mantenimiento de una forma singular. Y dice el versículo 19, nada perfeccionó la ley,
de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. No fue hecho sin juramento. Porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento. Y cita las palabras nuevamente de la Escritura. Juró al Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando decimos, como vamos a hacer cada vez que celebramos la mesa del Señor, el primer domingo de cada mes, que esa copa que nos recuerda su sangre es el pacto, estamos diciendo que Dios ha jurado, que Dios ha hecho un solemne voto por el cual, igual que derrama la sangre de Cristo Jesús, Él se compromete a salvarnos por medio de esa entrega y ofrecimiento. Por lo tanto, hay un juramento especial que tiene que ver con lo que llamamos el pacto. Decir que estamos bajo el nuevo pacto no es simplemente decir que estamos en un nuevo régimen, estamos en una nueva época, una nueva era. Es decir que estamos bajo el compromiso de Dios por juramento de salvación de una forma clara, poderosa y eficaz de aquel que viene así por la fe a Cristo Jesús. Dice, por tanto Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar. Pero este, porque permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo para siempre para interceder por ellos. Por lo tanto, tenemos un abogado y mediador. Si reconoces tu pecado, si confiesas tu culpa delante de Dios, tienes la mediación poderosa y eficaz, siempre de Cristo Jesús. No esperes a pedir el perdón de Dios cuando creas que tienes méritos y eres digno de ello. Es el pecador el que viene a los pies de Cristo Jesús y de su cruz y obtiene el perdón eficaz y poderoso. No hay una preparación para la salvación de Dios. No hay un arrepentimiento por el cual durante un tiempo tengas que ser hecho aceptable y digno para que Dios te reciba. Si sientes por el Espíritu de Dios redargüimiento de pecado, si te convence realmente de nuestra culpa, ven a los pies de Cristo Jesús, confiesa ese pecado, que Él tiene el poder para perdonarlo. Siempre, en cualquier momento, Él intercede eternamente y continuamente a la distancia de una oración. El Señor responde a ese ofrecimiento. ¿Qué más dice? Dice, salvando perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Dios no se ha comprometido a salvar a nadie si no es por medio de Cristo Jesús. Quita de tu mente cualquier otra idea de que hay otra religión, otro corazón que pueda mirar a Dios y que pueda ser aceptable para Él, que sin Cristo Jesús pueda ser de un modo claro recibido por Él. Dios no se compromete a recibir y aceptar a nadie por otro que por Cristo Jesús. Y es por eso que ese nombre es bendito para nosotros. No hay otro nombre como el del Señor Jesús. La suficiencia, el carácter único de Cristo Jesús hace que toda otra mediación, todo otro sacerdocio no sirva para nada. Ojo, digo todo, hasta el del pastor. Hay muchos creyentes que dicen, pastor, ore por mí, como si la oración del pastor tuviera una eficacia o un poder especial. El poder es de Cristo Jesús, no es de mi oración. El poder es la capacidad que tiene Cristo Jesús como sumo sacerdote para orar. Por lo tanto, ora por ti mismo, no seas vago. Dirígete a Él, que para eso está. Dios se ha puesto a la distancia de cada uno de nosotros. No necesitas que alguien ruegue por ti o ore por ti para que sea eficaz la obra de Cristo Jesús. Es Él realmente quien hace posible que podamos ser aceptables y perdonados por Él. ¿Qué más dicen? Tal sumo sacerdote nos convenía, que es santo, que es inocente, que es sin mancha, que es apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. No hay siervo de Dios que tenga la santidad de Cristo Jesús. Toda otra persona en que pongas tu confianza y su ministerio va a llegar un día que te decepcione. ¿Por qué? Porque no es Cristo Jesús. Y por lo tanto, cuando pones la confianza en el lugar equivocado,
tu fe va a ser abocada una y otra vez a la desilusión. Y tenemos que volver al único que realmente no decepciona, que es Cristo Jesús. Él es santo, es sin mancha, es perfecto, es verdaderamente la mediación que necesitamos. Y nos dice que no tiene necesidad cada día, como los sumos sacerdotes, de ofrecer primero un sacrificio por su pecado y luego por los del pueblo, porque esto lo ha hecho una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Si hay una enseñanza reiterada en Hebreos, es que no hay necesidad de más sacrificio que el de Cristo Jesús. Esto, como dicen los antiguos catecismos y confesiones de fe desde la época de la Reforma, literalmente abole toda idea de la misa y del culto como una forma de ofrenda y sacrificio que sea en nada comparable al de Cristo Jesús. El Nuevo Catecismo Católico te dice todavía con el lenguaje de la enseñanza de Roma que la misa es un sacrificio incruento, sin sangre, como el de Cristo Jesús. Y nuestros antepasados en la fe dijeron que eso era abominación y blasfemia. Porque no hay ningún rito ni ceremonia religiosa que sea comparado a lo que Cristo Jesús ha hecho. No hay sacerdote por ningún ritual mágico, ni ordenación, ni capacidad que tenga de hacer algo en nada semejante a lo que Cristo ha hecho. Su sacrificio es único y es suficiente. Es suficiente para cubrir todo pecado. No los suyos porque Él no tenía pecado. Era limpio y sin mancha, pero es suficiente para cubrir todos nuestros pecados. Y las últimas palabras con las que dejamos nuestro texto hoy. Porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres. Pero por la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, que es hecho perfecto para siempre, Cristo Jesús. Por Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos. Es por eso que a Abraham no le cuesta prescindir de ese botín también al final de nuestro texto. No es en nada deudor a Sodoma ni a su rey, porque no es deudor más que del Dios, que es todo. Fijaos el nombre que le da a Dios en nuestro texto. Es el que está por encima de todo. Es el soberano, es el supremo que está realmente el Dios altísimo, creador de cielos y tierra, versículo 20. Él es el Dios altísimo que ha entregado a sus enemigos en su mano. Si tenemos todo de Dios, ¿cómo podemos estar en deuda de ningún otro? Es a Dios a quien le debemos gracias y es de Dios que debemos todo recibir con gratitud. Y por lo tanto, la lógica del Nuevo Testamento es ¿qué podemos perder si en Dios lo tenemos todo? Y es por eso que Él no quiere quedarse con nada de aquel botín. Y todo aquel que quiere así servir y agradar a Dios no ha de apegarse a las cosas materiales y posesiones de este mundo como si eso fuera su tesoro en esta tierra. Todos los hombres que yo he conocido y admirado, siervos de Dios, en este año pasado de aniversario he hablado mucho de Stott. Difícilmente he conocido a alguien más desprendido que él. Todo lo que tenía y que recibía, todo lo daba. No quería más que lo mínimo y lo necesario. Quien realmente quiera servir y agradar a Dios no busca las riquezas y los beneficios de Dios. No busca ser prosperado o bendecido materialmente. No es mayor siervo de Dios el que tiene la mayor casa, el mejor coche o el que vive con el mejor sueldo. Eso no es la bendición de Dios. La bendición de Dios es el que tiene el tesoro de Dios en los cielos, que no se contamina, que no se corrompe, que no se pudre, que no hay orín ni polilla que pueda acabar con él, porque es un tesoro y una riqueza eterna. Y esa la tenemos por aquel que teniéndolo todo, se despojó, se privó de todo. Quiso no tener nada, quiso hacerse en su humillación como nada delante nuestro. Como pobre nació en aquel pesebre. No tenía lugar donde apoyar la cabeza. Vivía de lo que otros le daban, lo que aquellas mujeres le entregaban. No se aferró a nada de lo que este mundo podía darle.
y por lo tanto el Señor de este mundo no tenía derecho sobre él, porque era de su Padre en los cielos, que vivía y le sostenía. Queridas hermanas y hermanos, si esto para él fue suficiente, ¿no lo será también para nosotros? Por lo tanto, que el Señor nos dé un corazón, como la palabra de Dios nos muestra en Cristo Jesús, agradecido al Padre, porque toda buena dádiva viene del Padre de las luces. Vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a pedirle esa misma gratitud. Vamos a orar. Oh Dios y Señor nuestro, venimos ante ti, Señor, reconociendo, Señor, que no hay nada de lo que tengamos que venga de ti, Señor. Todo viene de ti, Señor, Altísimo, Creador del cielo y de la tierra, Señor. Todo es tuyo, Señor, y has querido en Cristo Jesús entregárnoslo. Que no nos veamos, por lo tanto, como pobres, sino como ricos en Cristo Jesús. Que no consideremos como pérdida, Señor, la fe en tu Hijo amado, sino como ganancia. ¿Qué podemos perder si entregamos nuestra vida y lo que tenemos a ti, Señor? Si en Cristo Jesús todo nos pertenece. Señor, danos ese desprendimiento que vemos a la luz de la palabra de Dios en hombres de fe como Abraham, que son capaces de reconocer una y otra vez, Señor, que todo bien del que disfrutan viene de lo alto. Señor, te damos gracias porque nuestra esperanza y nuestra confianza es en el rescate, en la salvación que tú nos has hecho, Señor, de un mal mayor que el que Lot padeció, Señor, en aquel momento. La perdición, Señor, en nuestros delitos y pecados, por la cual, viniendo del cielo, tu Hijo amado, y entregándose, nos ha rescatado, Señor, de la muerte y el pecado. Haznos más agradecidos, Señor, por esa salvación que tenemos por alguien mayor que Abraham, Señor, Cristo Jesús. Señor, te queremos suplicar también así que podamos conocerle como nuestra justicia y como nuestra paz, como ese sacerdote suficiente para nosotros. Que no pongamos, Señor, nuestra confianza en ningún otro hombre, Señor, nadie ni nada, Señor, porque nada ni nadie nos podrá, Señor, acercar a ti, sino tu Hijo amado, Cristo Jesús. Señor, que esto produzca en nosotros un corazón agradecido, reconocido, Señor, un corazón, Señor, lleno de amor por ti y por tu Hijo amado. Señor, sabemos que ese amor, Señor, vence todo temor, toda preocupación, Señor, y toda angustia. Y ese amor da alegremente, da, Señor, de todo lo que tiene y da sin medida, Señor. Porque sabemos que igual que tu Hijo no diezmó su vida, sino que la entregó totalmente, no esperas de nosotros otra cosa que un sacrificio vivo y agradable a Dios, Señor. Danos esa idea, Señor, por la cual estamos en deuda contigo, pero que nunca entendamos y creamos que este sacrificio es comparable al de tu Hijo. ¿Qué sacrificio que hagamos en esta vida, Señor? Por grande que nos parezca, es comparable, Señor, a ese sacrificio que tu Hijo ha hecho por nosotros. Que entendamos, Señor, que es por ese sacrificio y no por el nuestro, que somos salvos, Señor, delante de ti. Señor, te lo pedimos, para su gloria y reconocimiento para siempre. Amén.